tardes, mis amados hermanos. Dios les bendiga. Gracias al Señor porque tengo nuevamente la oportunidad de traer el mensaje del Señor en este domingo. Y doy gracias a Dios y a nuestro pastor en esta oportunidad. Ya se leyó el pasaje bíblico y solamente voy a leer algunos versículos para recordar nuevamente en qué vamos a basar nuestra meditación. Pero antes vamos a orar a nuestro Dios. Señor, bendícenos en este momento de meditación de tu palabra. Permite, Padre Celestial, que tu palabra traiga a nuestra vida buenos tiempos y deseos, Señor, de crecer en el conocimiento tuyo. Por favor, usa a tu siervo y permite que tú hables a través de él. Gracias, Señor, por la vida que nos das, por este tiempo y por todas las cosas que vendrán más adelante. Te agradecemos que nos reúnas como iglesia y estemos listos para aprender y meditar. En el nombre de Jesús nuestro Salvador, te damos gracias. Amén. Dice la palabra de Dios en Juan 8, del 1 al 11. Y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él. Y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. No vamos a meditar sobre el adulterio, sino vamos a meditar sobre este pasaje que trae, hermanos, una enseñanza profunda del amor de Dios. En este caso se llama la gracia del perdón. La gracia maravillosa del Señor, que se basa precisamente en su obra, en su ministerio, en la muerte y la resurrección del Hijo de Dios, para darnos de su gracia, para darnos de este amor sorprendente. Dice la palabra de Dios que algunos personajes aquí traían una mujer que habían sorprendido en adulterio. Dice así la palabra del Señor. En este momento, pues seguramente ella en lo personal pensó que era un asunto serio, bastante serio. No existía, por supuesto, en ese tiempo algún bufete de abogados que pudieran defenderla en ese momento con todo el éxito que seguro ella estaba imaginando. Todo estaba en su contra. La multitud, todos los que estaban ahí para juzgarla. Y por si fuera poco, cuando este grupo de gente llegó para acusarla delante de Jesús, mencionan un pasaje tan importante de la palabra de Dios que está en Levítico 20:10. Dice así la palabra del Señor: si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente, ¿qué cosa, hermanos? Dice la palabra de Dios que serán muertos. ¿Te imaginas la magnitud del asunto? Tremendo. La mujer estaba sin duda llorando, acongojada. Pudo haber llegado un pensamiento de arrepentimiento, sola,
no menciona familiares. Y por si fuera el colmo de los males, seguramente usted y yo y muchos que hemos leído este pasaje, porque en lo personal es uno de los pasajes que me fascina mucho a mí en mi vida, ver el amor de Dios a través de su Hijo Jesús. Y la pregunta es, ¿dónde estaba o por qué no llevaron al adúltero? Para que también pues pasara la misma situación. No dice la Escritura que lo llevaron. Esto nos da la idea que cuando se habla de machismo, no solamente es en nuestros tiempos, sino en aquellos tiempos también. Pero nada podía escapar de este juicio de esta mujer. Nada podía encontrar como una salida favorable a su vida personal. Todo tenía en su contra, vuelvo a repetir, la ley y las costumbres sociales. Evidentemente, la intención de estos disquerreligiosos era poner al Señor entre la espada y la pared. Esa era la intención de él. Pero en este caso me sorprende maravillosamente que ellos, con esa intención tan humana y perversa como religiosos de encrucijar a nuestro Señor y ponerlo entre la espada y la pared, le dieron, oigamos bien, la gran oportunidad para demostrar la gracia del perdón. Qué interesante y tan hermoso debió haber sido ese momento de reacción del Hijo de Dios. El perdón de Dios, hermanos, es una expresión de gracia, y esta siempre, oigamos bien, resulta precisamente en un acto maravilloso de fe. Un acto de fe, porque después de todo, no solamente yo tengo fe o usted tiene fe. No, la palabra de Dios nos enseña que el Señor tiene fe suficiente para nosotros, tiene fe en ti y en mí. Cada vez que derrama su gracia sobre nosotros, cada vez que nos perdona una y más veces, está expresando, mis amados hermanos, una gran y enormidad dosis de fe, porque este es el Señor de la gracia maravillosa. Cuando vemos en esta oportunidad, porque Jesús creyó que aquella mujer podía realmente ser una buena persona, no como la estaban viendo los que la llevaron, sino el corazón de Jesús, la gracia maravillosa del Señor. Veía el Señor en esta mujer que ella podría llegar a ser una buena persona y perdonar a una persona evidentemente mala. Es por donde quiera que le veamos un acto de fe del Señor. Él tuvo fe en esta mujer que podía tener un cambio. Entonces, hermanos, debemos entender que en este momento lo único que realmente, no solo la mujer, sino mayormente el Señor, no era tanto juzgarla, no era tanto apedrearla. ¿Cuántos de los que estaban ahí llevaban ya las piedras listas? Porque esa iba a ser el atractivo de esta situación tan embrollosa. Pero no era realmente el énfasis del Señor en juzgarla, sino era la intención de que ella, hermanos, pudiera vivir. La esperanza de vivir
en realidad pidió que se le dejara de juzgar. ¿Por qué? Porque era buena de ninguna manera. Todo el mundo sabía que había hecho mal, pero el Señor puso su fe en ella y creyó que podía cambiar la vida. Este es algo parecido a lo que el Señor hizo de nosotros. No hay hermanos que a veces nos dicen, al menos a mí me tocó en una buena mayoría de mi niñez, pues estar absorbiendo el evangelio, pero tuve todavía un poquito de catolicismo. Pero una de las cosas que a mí me interesó fue hasta que yo tuve la oportunidad y el deseo y el gozo de recibir a Jesucristo como mi Salvador personal. Pero antes de eso, mi vida no era tan buena. Mi vida necesitaba del perdón del Señor. Y maravillosa gracia del Señor, que Él no me juzgó, me perdonó lo que hizo con esta mujer. No solamente ellos que insistían en estar en juicio, sino el Señor en tener precisamente esta clase de perdón. Hay niveles diferentes de perdón. Podemos perdonar a alguien aún sabiendo que nos seguirá haciendo el mal. Cuando a veces perdonamos y decimos nada más para que ya no me moleste, para que deje de estarme dando lata. Hay muchos niveles de perdón, pero el perdón que muestra precisamente el Señor y que ofrece a la mujer fue mucho más allá de ese perdón perfeccionista. Déjenme decirles, hermanos, que este perdón trajo transformación y una vida nueva a la persona perdonada. Vida nueva a esta mujer por el perdón y la misericordia, el amor desbordante de Jesús que hizo en ti y hizo en mí y en esta mujer ahora acusada de pecado. Mis amados hermanos, Jesús creyó que podemos ser hijos de Dios. Él tuvo ese gozo. La palabra de Dios nos enseña y nos dice que cuando referimos acerca de esta mujer, hermanos, todos la señalaron como la adúltera. Incluso cuando hablamos de esta porción bíblica o de esta enseñanza, decimos Jesús y la adúltera. Yo creo que tenía otras cualidades seguramente esta mujer. Tal vez pudo ser una buena cocinera y pudieron haberle dicho, aquí traemos a esta cocinera que la hemos encontrado en adulterio. Pudo haber sido una buena cantante y pudieron haber dicho, esta que canta tan bonita cayó en adulterio. En fin, pudo haber sido muy guapa y decir, esta mujer tan hermosa cayó en adulterio. Ah, no, era precisamente el juicio humano. Esta es la que cayó en adulterio, dice la palabra. El Señor, con la gracia del perdón, cree que puede ser llamada ya no la adúltera, sino ¿cómo, hermanos? Piensen un momentito, ¿cómo puede ser llamada? Por la gracia y el maravilloso perdón del Señor. ¿Saben una cosa? El Señor, con la gracia del perdón, cree que puede ser llamada hija de Dios. Precioso nombre, hija de Dios. Cuando tú te rendiste al Señor y le aceptaste como tu Salvador personal, Él te llamó hijo de Dios, te llamó hija de Dios. Qué hermoso, hermanos. Lo mismo ha hecho entonces con cada uno de nosotros sin importar nuestro pecado.
a lo largo de nuestros ministerios, pues hemos conocido gente que antes de conocer al Señor fue terrible. Me acuerdo de varios personajes, sobre todo varones, que eran terribles en su vida, pero un día el Señor los perdonó y su vida cambió completamente por la maravillosa gracia del perdón de nuestro Señor Jesucristo en sus vidas. El Señor, con esa gracia maravillosa, nos da y nos dice que somos hijos de Dios. Es lo único que ha hecho con cada uno de nosotros, sin que lo podamos olvidar, sin importar nuestro pecado. Jesús apostó su vida en la cruz del Calvario por creer que nosotros podíamos ser sus discípulos. En otras palabras, así muy burdas, el Señor se jugó la vida por usted y por mí. Y Él dijo: yo voy al Calvario porque necesita salvación mi hijo ahora. Yo estoy dispuesto a ir a la cruz porque necesita perdón mi hermana ahora, porque necesita perdón este joven, porque necesita perdón esta adúltera, y todos necesitábamos del Señor Jesucristo. Mis amados hermanos, podemos pensar que la gracia del perdón también es un acto de esperanza. Debemos reconocer que una cosa, en este caso la ley de Moisés, de Dios dada a Moisés, ordenaba la muerte de los adúlteros como una medida preventiva. No era el caso de matar gente, sino era para detener el pecado de adulterio que el pueblo de Dios estaba teniendo como una plaga. Yo no me consta, pero unos hermanos que estuvieron en Arabia Saudita, ahí en la Meca, me platicaban y me decían: pastor, nosotros vimos cuando en plena plaza había gente como verdugos que le cortaban los dedos o las manos a los que robaban, para advertencia de la demás gente. Y el índice de robos era mínimo, porque nadie quería andar manco, nadie quería andar sin dedos. Y esto, hermanos, pasó precisamente en esta clase de actitud. Moisés dicta esta ley, hermanos, de matar a los adúlteros para detener este pecado que avanzaba terriblemente. Así que cuando confrontaron al Señor, en el caso, lo hicieron con la intención de ponerlo en aprietos, pero resultó que Él los metió más en aprietos, precisamente porque dice la palabra del Señor que cuando Él estaba oyendo esta clase de insultos para esta mujer, Él estaba escribiendo en la tierra o en el polvo, porque estaban en el templo, en el atrio. Entonces seguramente o estaba empedrado o tenía alguna clase de piso, y solamente el polvo. Probablemente Jesús escribía, no dice la Escritura que escribía, pero seguramente, hermanos, podemos ver que la intención de vencerlos en esta discusión tan grave de esta gente, de ninguna manera su intención estaba contra la mujer y no en ellos precisamente. Por eso, cuando se quedó solo con ella, le preguntó el Señor a esta mujer y le dice: ¿dónde están los que te acusaban? Qué interesante pregunta. ¿Dónde están los que te acusaban? Dice la Escritura. ¿Ninguno te condenó? Estas son palabras que salen de Jesús y que abren al corazón más duro, que abren el corazón más necio, porque en algunos, no tanto, pero hay algunos que fueron necios y duros de corazón para que
el amor de Jesús, la gracia del Señor pudiera llegar a sus vidas. Y le pregunta, ¿ninguno te condenó? Finalmente le dijo, y con esto cierra, hermanos, un hermoso momento de Jesús con esta mujer. Ni yo te condeno, vete y no peques más. Aquí en esta expresión de Jesús, hermanos, tenemos que reconocer tres cosas bien importantes. Jesús tuvo la esperanza de que aquella mujer respondería positivamente a su muestra de gracia. El Señor Jesús tenía fe en que esta mujer acusada de adulterio podía cambiar su vida y respondería positivamente al llamamiento de la gracia. No solo creía que ella debía vivir, también esperaba que ella fuera una mujer diferente a partir de este día. Y mis amados, Dios así obró en nuestra vida. No sé cuándo tú entregaste tu vida al Señor, pero hubo dos fechas bien importantes en nuestra vida. Una de ellas cuando lo aceptamos y nos sentimos tan agradecidos y contentos de que Cristo ya estaba aquí. Y la otra, cuando yo bajé a las aguas del bautismo, sentí, mis amados hermanos, de veras un amor del Señor tremendo en nuestra vida. Creo que este es un tiempo propio para considerar tus decisiones si no las has tenido todavía. Es tiempo para considerar la decisión que tú debes de tomar delante del Señor y que si Él tiene esperanza en ti, le respondas afirmativamente, como lo veremos más después. Esta mujer, el Señor estaba seguro que iba a ser diferente a ese día que la llevaron. En segundo lugar, Jesús tiene la esperanza de que aquello que hizo por la humanidad dé frutos en este tiempo. Y yo creo que sí. Hermanos, hemos estado viendo a través de los tiempos y de los años que Dios nos ha permitido que el Señor espera formar, en este caso, una iglesia de personas transformadas, personas cambiadas, una iglesia, hermanos míos, de verdadero gozo y de verdadera santidad. Que seamos uno en el Señor, que podamos ser un cuerpo de Cristo firme y tan hermoso como lo vivió la iglesia primitiva en Hechos 4:32, ser de un solo corazón y de un alma sirviendo al Señor. Y tercero, Jesús tiene esperanza y cree que valemos la pena. El Señor espera tanto de nosotros que pagó un precio enorme precisamente en nuestra salvación. Hermanos, por último quiero pensar que la gracia del perdón es definitivamente un acto precioso de amor, un acto de amor. La gracia del perdón a causa del gran amor que tiene para la raza humana, la raza que hoy en día, porque, hermanos, al considerar precisamente este hermoso pasaje, podemos pensar que Jesús tiene una poderosa herramienta para transformarnos, y esta herramienta es su perdón. Esas son las características de Jesús, sus manos que cambian. Dice que somos el barro y que somos la vasija rota, el vaso roto, pero que Él con sus manos nos moldea y nos restaura y nos hace sentirnos ya no con el castigo ni la amenaza del castigo, sino el juego simple de premios que Dios habrá de darnos por nuestra fidelidad. Jesús tiene una poderosa motivación, y la motivación que el Señor tiene es, hermanos,
en dos palabras sencillas, nos ama. El Señor nos ama tanto, tanto, hermanos, que nos demuestra su perdón. Hermanos, el Señor nos ama. El Señor no estaba preocupado por perder o ganar una discusión como esta. No estaba interesado ni preocupado por perder o ganar una discusión, sino no estaba preocupado por vencer a esta gente, sino estaba preocupado y buscando el amor que cayó precisamente ahora en tierra fértil en esta mujer. Mis amados hermanos, Jesús tiene manera muy especial, extraordinaria de mostrar su amor, y es su perdón. Miren, una de las cosas que en esta ocasión podemos decir con sobrada razón, y me gusta, hermanos, leer el pasaje para terminar. El versículo 11 de este capítulo 8 dice: ella dijo, hermanos, si oigan esta expresión, yo creo que si el juez hubiese estado para ayudarle y liberarla de esta muerte segura a esta mujer, le hubiera dicho: gracias, juez, gracias, licenciado, cualquier otro que hubiese intervenido. Pero miren cuál es la expresión de esta mujer. Dice en el versículo 11, ella dijo, cuando Jesús antes enderezándose, dice, Jesús, y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Este es el diálogo personal, la entrega personal. Hermanos, la decisión personal con el Hijo de Dios. Tu decisión con Jesús. Tu decisión con el Señor. Tu decisión de entregarle tu vida. Porque Él tiene fe en ti y en mí. Y tiene fe en muchos de los que todavía no han sido alcanzados para expresarse como esta mujer. Cuando Él le pregunta estas dos cosas, le dice la mujer, ella dijo: ninguno, Señor. ¿Se imaginan qué clase de voz cambió en esta mujer? Su rostro probablemente ya no era el del llanto, ya no era el de temor para morir apedreada, ya no era la congoja ni el sufrimiento. Seguramente ella levantó su rostro y vio a mi Señor. ¡Qué privilegio de mujer! ¡Qué privilegio de pecadora! El ver a Jesús frente a ella y decirle en estas palabras tan sonoras y hermosas: ninguno, Señor. Tú y yo le dijimos una vez al Señor: nada, Señor, se interpondrá entre nosotros. Señor, te quiero amar. Señor, te quiero servir. Señor, quiero entregarme. Y entonces Jesús, hermanos, con ese amor desbordante y ese amor único y esa maravillosa gracia del perdón, le dice Jesús: ni yo te condeno. Esto es grande en la voz del Señor. Vete y no peques más. Bendito sea el Señor, hermanos. Qué maravillosa historia tan grande. Termino con esta ilustración. Un matrimonio estaba discutiendo en una de las noches ahí delante de los hijos. Y de repente esta mujer se quita su anillo de compromiso y de matrimonio y se lo tira al esposo y se sale huyendo porque el amante la estaba esperando. Todos los hijos vieron esta escena. El esposo se quedó triste y acongojado y llorando y lamentándose esta gran tragedia en su vida. A los 3 días alguien le fue a avisar que la encontraron muerta en un hotel de mala muerte. Ahí estaba estrangulada esta mujer. Cuando él recoge el cuerpo y hace todo lo necesario para
llevarla en su féretro al panteón. Antes de sepultarla, los hijos venían atrás de él y él con su rostro también llorando, pero ahora sintiendo que el Señor estaba ahí con él, cogió el anillo que le botó en su cara, el de matrimonio, y abrió el féretro, y entonces en su mano de la esposa le colocó su anillo y cerró el féretro, y los hijos lo vieron con mucho gozo, mucha tristeza, sí, pero con mucho gozo. Eso hace el Señor muchas veces contigo y conmigo. ¿Cuántas veces pecamos delante de Él? ¿Cuántas veces le tiramos en cara al Señor muchas cosas? Y a veces hasta le recriminamos: Señor, no me has dado esto. Y a veces le decimos: Señor, ¿por qué pasó esto? Y estamos tirando en cara al Señor lo que Él nos da, como esta ilustración. Pero aún así, déjenme decirles, hermanos, que pudiera parecer una locura que hizo este hombre al ponerle el anillo de matrimonio a esta muerta. Pero si lo pensamos seriamente, Dios hace eso con nosotros cada día de nuestra vida, cada día de nuestra existencia. El Señor nos perdona cada día y cada momento cuando nosotros estamos de rebeldes delante de Él. Hermanos, la gracia del perdón mostrada en esta mujer trae un resultado agradable y precioso. Jesús tuvo confianza en ella y Él tiene confianza en ti y en mí, para que no podamos cometer errores que le echemos en cara al Señor, sino decirle: gracias, Señor, porque aquí hay presencia tuya. Hermanos, experimentemos en nuestra vida esta gracia del perdón. Imitémosle al Señor perdonando a otros que necesitan de esta fe y de esta esperanza y este acto de amor. Hermanos, celebremos con el Señor la victoria de aquellos que habrán de creer por el testimonio y por su palabra. Que Dios nos bendiga. Gracias, Señor, por este hermoso pasaje de tu palabra. Gracias, Dios, porque nos muestras tu amor y tu misericordia. Nos muestras, Señor, tu gran amor. Y gracias, Padre, porque un día así vivimos esta experiencia. Tal vez no fuimos a juicio, pero, Señor, nos sentíamos mal. Pero ahora estamos viendo que tú, Señor, tuviste fe en nosotros. Bendice a tu iglesia y a los que oigan este mensaje, y que no tardemos y que pronto le digamos a través de estos medios a nuestro pastor o a los diáconos: quiero aceptar a Jesucristo como mi Salvador personal, quiero entregarle mi vida, quiero estar cerca de Él, quiero que Él me perdone. Y también a los que ya han creído: quiero bautizarme, hermano pastor, quiero ir a ser obediente delante de ti, quiero pertenecer a tu cuerpo que es la iglesia. Señor, por favor, mueve los corazones y mueve, Señor, la vida de cada uno de los que nos oyen a este perdón tuyo, porque tú tuviste fe y tienes fe en que vamos a responder como esta mujer. Ninguno, Señor, me acusa ahora. Nadie me está injuriando, ni mucho menos, porque tú estás conmigo. En el nombre de Jesús, si tú tienes el gozo de aceptar a Jesús en tu corazón, dile ahí a quien está dirigiendo, está atento a este mensaje, que aceptas a Jesús como tu Salvador. Y dile también que quieres bautizarte. Y cuando ya estemos en el templo, en el lugar donde está el bautisterio, puedan ser bautizados en tu nombre. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús, los méritos santos de Jesucristo, te damos gracias. Amén.